Marta. Hola. María Laura. Sí, María Laura, ¿cómo andás? Tanto Bien, tiempo. ¿qué tal? ¿Qué tal? Bien, lindo, che. Hermoso. Acordándonos de las épocas en que poníamos en marcha la maestría con Cecilia. Ay, qué bárbaro, ¿no? ¿Cómo pasó el tiempo? Sí, ¿Ah? muchísimos años. Qué bárbaro. Yo no me veo. ¿Ustedes me ven con imagen? No, No, No. la cámara a lo mejor la tenés que Y tenés prender. el nombre de Eduardo. Ay, no me Sí. diga. Ah, No, sí, entonces me voy. Patriarcado. Escúchame, Che, ¿sos vos cambiás si Cecilia querés. Aguirre? ¿Sos Cecilia Aguirre? Me acabo de Sí, dar cuenta. María Pero Marta. cómo, ay, por favor, qué despistada, ¿cómo está Cecilia? Qué Yo bien te te veo. veía. Sí, ay, qué despiste. Te vi, digo, bueno, se conocen entre todos, lógicamente, y yo me quedé un paso atrás, y de golpe me di cuenta que era Cecilia. ¿Cómo andás? Soy yo, María Marta. Qué ¿Cómo bueno estás? verte, qué bueno verte. Siempre se trabaja mucho con Cecilia, y bien, Sí. y bien. Tiene mucho compromiso. Bueno. Ya está Silvia. Ahí está entrando Silvia. Bueno, ya estamos en horario. Quiero ver que estén todos. Patricia, las dos María Marta, Silvia, Lilian. ¿Seguí ahí, Lilian? Buen día. Creo que va a volver a entrar con el nombre de Eduardo ahora. La podemos renombrar y ponerle Lilian. Sí, yo la había puesto recién. Me parece que se fue y volvió a entrar. Mario, ¿me escucha Mario? Está miembro del comité. Hola Silvia, Hola, buen día. Hola, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Hola, María Laura. ¿Cómo te va, Silvia? ¿Qué tal? ahí viene Lilian. Claro. Sí. Bueno, creo que podremos comenzar, estamos en horario. Por lo menos, bueno, están los jurados, Silvia, la directora, María Laura de la comisión, hay representantes del comité académico, de la dirección. Así que, bueno, creo que podríamos comenzar, ya estamos grabando. Bueno, ¿me escuchan bien? Sí. Perfecto. Sí, bueno, muy buenos días a todos. Mario, ahí te vemos. Buen día. Bueno, la verdad que bienvenido a todos. La verdad que es un enorme placer ir cerrando este año con una nueva defensa de tesis, esta segunda defensa de la maestría en museología, que de pronto hemos esperado y de pronto hemos tenido dos de golpe, así que un buen augurio. Yo antes que nada, bueno, agradecerle a todos los presentes, fundamentalmente aquí a los miembros del jurado, a Patricia, a las dos María Marta, Luján y Reca, que tan gentilmente han aceptado ser miembros de este jurado y han puesto toda la buena voluntad para acelerar la fecha, para coordinar, todo ha sido muy simple, una de las tesis más fáciles de organizar gracias a la predisposición del jurado y también Laura como representante de la comisión de supervisión. Pero como yo le decía, antes que nada quiero hacer un pequeño pedido de disculpas. Nosotros desde la Secretaría de Posgrado aquí de la Facultad de Ciencias Naturales siempre hemos intentado ser lo más ejecutivo posible y facilitar todos los tiempos y las posibilidades a todos los tesistas. Y por esas cosas del destino, la tesis de Ignacio, cada uno de los trámites siempre tuvo una complicación de tiempo, o una firma que faltaba, o se perdía el papel. Yo no sé qué pasaba, pero siempre se nos caía la cara de vergüenza cuando Ignacio preguntaba y siempre había algo que lo demoraba. Así que bueno, ahora hemos llegado, hemos tratado de acelerar, aunque sea esta última etapa, para subsanar
esos errores que hemos tenido, reconozco desde la Secretaría, en esta defensa, en este expediente, porque fue el tema del expediente. Así que mil disculpas, Ignacio, que muchas veces de buena manera nos preguntaba los tiempos y a veces, no sé por qué, siempre se demoraba un poco más de lo normal. Pero bueno, llegó el día, así que estamos, hay que disfrutarlo y bueno, seguramente va a salir todo muy bien. Bueno, les cuento a los presentes cómo es la metodología. Yo lo voy a presentar a Ignacio ahora, después él va a dar su exposición y después de la exposición los miembros del jurado van a hacer las preguntas que ellos consideren, alguna opinión después de la representante de la Comisión de Supervisión y de la directora, si quieren dar su opinión, su comentario al final de la tesis, y después pasamos a elaborar el acta. Cuando sea el momento del acta, nosotros, yo y Jenny, que me acompaña, que es la coordinadora de posgrado, lo vamos a pasar a sala de espera a todos los presentes, o sea, no tienen que hacer nada, sino esperar unos minutos, mientras el jurado en forma privada elabora el acta. Cuando termine el acta, los volvemos a sumar a la reunión a todos los presentes. Si alguien está viendo por YouTube en este momento la transmisión, también vamos a cortar YouTube, pero tienen que estar atentos después para entrar de nuevo a la sesión para poder participar de la lectura del acta, porque se abre una nueva sesión de YouTube. Eso para los que estén viéndolo por ahí. Bueno, lo presento a Ignacio. Defensa de tesis de maestría en museología, licenciado Ignacio Fernández del Amo López. Vamos a dar inicio a este acto académico de defensa del trabajo de tesis de maestría que va a ser presentado por el licenciado Ignacio Fernández del Amo López para optar al grado académico de Magíster en Museología y que trata sobre el tema el museo como sistema de comunicación integral, herramientas para pensar los museos en el contexto de un nuevo paradigma. Este trabajo fue realizado bajo la dirección de la doctora Silvia Estela Giraudo. El Tribunal Examinador, aquí presente y designado por resolución número 300 del 2020, Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Naturales, está integrado por doctora María Marta Reca, Universidad Nacional de La Plata, doctora María Marta Luján, Universidad Nacional de Tucumán, y magíster Patricia Inés Fernández Murga, Universidad Nacional de Tucumán. Como representante de la Comisión de Supervisión se encuentra presente la doctora María Laura de Arriba, Universidad Nacional de Tucumán. Una vez que concluya la exposición del tesista, el jurado hará las preguntas que considere pertinentes y luego pasará a redactar de forma privada su dictamen. Recordamos a los presentes que este acto académico recién finaliza con la lectura del dictamen del Tribunal Examinador. Y ahora sí, y antes de darle la palabra a Ignacio, le voy a pedir a todos los presentes, salvo a los miembros del jurado y a Laura, que por favor silencien los micrófonos y apaguen sus cámaras, que después las podemos volver a prender en las preguntas, pero durante la exposición, que solo las cámaras activas sean las de Ignacio y los miembros del jurado. ¿Sí? Muchas gracias. Ignacio. Bueno, buenos días. Buenos días a todos. Muchas gracias por estar acá y aunque es verdad que fue un poquito dilatado en algunos trámites al comienzo, en realidad siempre estoy muy contento con el desempeño de Fernanda, de Carlos, el tuyo Pablo, así que lo importante es que llegó el día. Vamos a ver, compartimos pantalla. Ahí está. Bueno, mi tesis lleva por título El museo como sistema de comunicación integral, herramientas para pensar los museos en el contexto de un nuevo paradigma. La verdad es que esta tesis no podría haberla escrito si hubiera cursado esta maestría en España. Y quizá tampoco si la hubiera sacado mucho más rápido aquí en Tucumán, si los trámites hubieran sido más rápidos y en lugar de ser hoy, 17 de noviembre de 2020, estuviéramos, por ejemplo, en 2016. Y no habría sido así porque el Ignacio que vivía en Madrid era moderadamente progresista, pero no mezclaba los asuntos de política con los de museos. Quizá en eso tenga algo de culpa la idea que yo tenía de mi abuelo.
Mi abuelo redactó la memoria fundacional y fue el primer director del Museo Nacional de Arte Contemporáneo, la actual Reina Sofía, y abrió sus puertas en 1952, en pleno franquismo. Y en la documentación que se conserva de su periodo se ve claramente cómo él se esforzó por desvincular al museo del régimen que lo sostenía. En ese momento yo pensaba que lo hizo porque él pensaba que el arte circula por un camino distinto al de la política, sobre todo si se trata de arte abstracto, que es el que descollaba en la España de los años 50. Pero ahora pienso que quizás si se despegaba era porque había conseguido que le dejaran crear el museo sin darse cuenta de que el solo hecho de abrirlo era ya un acto político. Es un poco como las canciones o los poemas que escapan al control de las dictaduras. Se conservan varias cartas suyas en las que le pedía por favor a Picasso que le enviara alguna obra, a pesar de que el malagueño siempre había jurado que nunca iba a entrar una obra suya durante el franquismo y efectivamente nunca entró, se quedó con las ganas. Y bueno, lo que hizo fue llenar el museo de hierros torcidos, piedras cinceladas y brochazos informes de un grupo de artistas treintañeros que no tenían cabida en las exposiciones nacionales de Bellas Artes. Pero bueno, este es un análisis que hago yo ahora. Lo que me quedó en mi despolitizada juventud es que el arte es arte y la política, política. Lo que sí que traje a Tucumán y a esta tesis es una preocupación que ya me surgió por esos años. Y es que muchos sábados a la mañana yo salía a visitar algún museo, alguna sala de exposiciones de alguna fundación y dejaba que algún neón de Bruce Nauman o alguna elegía de la República Española de Robert Motherwell me atravesaran en forma de escalofrío. O simplemente me sentaba en el patio de Reina Sofía a leer y a tomar algo. Y no lograba entender que ningún amigo o compañero de la facultad quisiera acompañarme nunca, y eso que yo estudiaba Historia del Arte. No entendía por qué la gente no compartía ese placer. Y en ese momento se me ocurría que había dos posibles respuestas. O los museos están hechos para bichos raros y turistas, o tienen problemas de comunicación externa. Han pasado 7 años, desde que hice el curso de Teoría Museológica de Eduardo Ribota en septiembre de 2013 hasta ahora, noviembre del 20. 7 años en los que, como dijo un presidente hace no mucho, pasaron cosas. Entre ellas, 2 hijes y 3 trabajos. Pero también un gran cambio en mi forma de ver e interpretar el mundo, provocado fundamentalmente por las personas a las que he conocido en estos años, muchas de las cuales han madrugado para verme hoy. En una de las primeras reuniones que tuve con Silvia Giraudo, mi directora, que por cierto no podría haber tenido una directora mejor, me recomendó que comenzara haciendo un índice. Me dijo que hacer un índice lo más detallado posible es un poco como definir la plantilla de ese pasatiempo en el que se arma un dibujo uniendo los puntos. Esa misma recomendación del índice la hace Umberto Eco, pero Umberto Eco compara los índices con los mapas. Lo que dice Umberto Eco es que cuando uno hace un índice mapa permite saber cuál es el punto de salida y cuál es el de destino. Y luego es posible que uno decida hacer paradas que no estaban previstas o al contrario, saltarse alguna en la que se pensaba parar. Pero lo que no cambia o lo que no debería cambiar gracias al mapa son los puntos de origen y de destino. Bueno, no es tan así, porque cuando pasan 7 años o 5 desde que yo hice mi primer índice, pueden cambiar, como de hecho ocurrió, tanto el punto de origen como el de destino. Si no, veamos, este es mi primer índice mapa, que me iba a llevar cómodamente en avión desde Madrid hasta Buenos Aires, donde aterrizaría con un flamante plan de marketing de museos adaptado a la realidad argentina. Pero con el paso del tiempo resultó que al final el viaje no empezó en Madrid, no fue en avión, empezó en Tucumán y acabó en las inmediaciones de Bahía Blanca. Este cambio de punto de origen y de destino se nota en la tesis. Hay huellas de la primera tesis mezcladas con una evolución bastante grande que se fue produciendo durante el tiempo. Aunque por suerte no hasta el punto de hacerla ininteligible a juzgar por los informes del tribunal y antes de la comisión de seguimiento. No sé muy bien qué mueve a otras personas a escribir o a producir teoría.
En mi caso, el motivo es bastante egoísta. Yo escribo para intentar despejar el mare magnum de ideas e intuiciones que suelen nublar mi mente. Escribo porque la teoría me alivia la ansiedad que me produce actuar sin saber a dónde voy. Por eso, cuando comencé la investigación, buscaba respuestas a una pregunta: ¿cómo lograr que los museos sean más usados? Es decir, ¿qué tenían que cambiar para no atraer solo a turistas, escolares y nerds? Lo que me recuerda uno de los primeros textos que escribí cuando llegué a Tucumán y me aboqué a la misión de armarme un currículum académico. Fue en el 4º foro de arte contemporáneo aquí en Tucumán y también en septiembre del 13, cuando hacía mi primer curso de la maestría. Y en ese texto se me ocurrió hacer una comparación. Imaginen que el museo en el que trabajan es una persona que acaba de llegar a la ciudad. Yo mismo estaba casi recién llegado a la ciudad. Y que como piensa quedarse a vivir allí, quiere hacer amigos. E imaginen que estudió, por ejemplo, Historia del Arte. Y ahora imaginen que cada vez que alguien se acerca a él, para hablar con él, salta con alguna anécdota relacionada con el arte. Probablemente las primeras veces resulte ingenioso, interesante, gracioso, pero ¿quién querría hacerse amigo de alguien monotemático con el que solo se puede hablar de cosas relacionadas con el arte? Pero todavía imaginen que alguien le propone quedar en un bar a tomar algo o en el parque a tomar unos mates. Y él dice: ah, no, lo siento, si quieres estar conmigo tienes que venir a mi casa. Bueno, quizá podríamos probar a pensar que el museo es como una persona que habla de lo que hablan las personas y es capaz de tomarse unos mates en el parque. Esa idea se me ocurrió en el 13, me parece que todavía podría retomarse. Si tenía claro algo en ese momento, y sigo pensando ahora, es que en la comunicación está la clave. Lo que ocurre es que en ese momento pensaba que bastaba con cambiar el tono y el tipo de historias que se contaban, por un lado, y en afinar la forma de llegar hasta los hogares, por el otro. Y para eso, segundo, lo mejor era el marketing, siempre que lograra, como ya he dicho, hacer una adaptación al contexto argentino. Pero como dije, pasaron cosas. Sobre todo que Latinoamérica es mucho más política que Europa, y también mis círculos de relación argentinos son especialmente sensibles a los asuntos políticos. Y claro, me fui contagiando. Dime con quién andas y te diré quién eres. Ese fue el primer cambio que fue calando en lo que iba escribiendo. Cada vez me hacían más ruidos algunas cosas que leía en esos textos de marketing o estrategias de comunicación. Y el otro cambio vino con las lecturas, porque inevitablemente cuando te vas internando en una disciplina vas perdiendo la frescura de los neófitos. Y poco a poco las posibles respuestas se fueron sofisticando, o casi diría alambicando. Las que hay en la tesis ya no son las respuestas que propondría una persona común o ajena al mundo de los museos, son las respuestas que propone un museólogo. En 2015 me enteré de que existía algo llamado Nuevo Paradigma. Fue en un par de entrevistas que le hicieron a Américo Castilla cuando estaba promocionando el primer museo reimaginado. Así que lo incorporé a la lista de temas a investigar. Y de hecho fui a ese museo reimaginado para hacer trabajo de campo y enterarme de qué iba esto de Nuevo Paradigma. Pero paralelamente iba leyendo a Edgardo Lander y su crítica del paradigma neoliberal, o a Boaventura dos Santos, o a Ricardo Bonfil, Jesús Martín Barbero, García Canclini, León Olivé, Wendy Brown, y de pronto la tesis ya tenía un rumbo definitivo. En algún punto de la presentación de la tesis, recuperé una cita de un museólogo francés que se llama Daniel Jacobi, que dice que la consigna de seducir al visitante, haciendo que se divierta y participe como un fin en sí mismo, no es otra cosa que un eslogan producido por la ideología dominante, y que por tanto es muy difícil que ningún profesional o responsable de museo se atreva a desoírla, aunque no sepa muy bien cómo ponerla en práctica, porque además esa consigna suele venir acompañada de ejemplos de los grandes museos del mundo que tienen unos recursos que no tienen los museos pequeños y, por tanto, uno acaba sumido en un estado de frustración permanente. Comprendí que el llamado nuevo paradigma, ese que establece que las personas deben ser las protagonistas en la vida de los museos, escondía algo. Y si no, miremos las siguientes imágenes. Aquí tenemos a la amiga y compañera Claudia Spergin,
un número de la ICOFOM, de ICOFOM, que dice que el visitante especial todos y cada uno de nosotros. Tenemos una noche de los museos, Bellos Jueves, un programa de la Asociación Británica de Museos, Los Museos Cambian Vidas, una competición de surf que organizó Nina Simon como actividad paralela de una exposición, un gran espectáculo de luz y sonido que haría las delicias de Eduardo Ribota, un taller sobre bioconstrucción, una exposición que hizo que miles de personas pasaran horas haciendo fila para entrar en el Reina Sofía. Podemos deducir de los ejemplos anteriores que los museos de todo el mundo caminan de la mano hacia una plena comunión con la sociedad. Es solo una cuestión de tiempo y de recursos que veamos a los museos de todo el mundo siempre llenos de personas produciendo y consumiendo cultura. La respuesta es no. Y de esta manera surgió la hipótesis para mi investigación. Y es que una de las razones que impiden que los museos salgan de su permanente crisis de identidad es que el llamado nuevo paradigma es en realidad un heterogéneo haz de teorías y prácticas. Pues si bien todos se centran en los públicos, estos se interpretan de maneras muy diferentes, ya que depende de factores ideológicos y culturales particulares. Y tras la hipótesis llegaron los dos objetivos. Bueno, esta es otra forma de redactar la hipótesis. Hay otra cosa que no cambió desde el comienzo, desde mi primer plan de tesis, y es que siempre tuve claro que quería empezar con la famosa frase de Marx: un nuevo paradigma lo recorre los museos de todo el mundo, con unos ropajes que dicen relevancia, inclusión, audiencias, accesibilidad, participación, comunidad. Los dos objetivos de la tesis eran, primero, analizar el proceso histórico de conformación del nuevo paradigma y sus características para ir desentrañando la raíz ideológica de cada ingrediente. Y el segundo objetivo era proporcionar recursos provenientes de las ciencias de la comunicación que permitan a los museos pensarse en el contexto de ese nuevo paradigma, pero no para lograr conquistar al público sin más o de cualquier manera, porque el fin no justifica los medios. Lo que me propuse es elaborar una especie de guía teórica que ayude a navegar en las procelosas aguas del presente, asumiendo una orientación de compromiso con la sociedad. Todos queremos que los museos sean más frecuentados, pero hay museos populares y museos populares. Hay museos populares y museos populares. Así que, sin descartar lo que había aprendido de los textos sobre marketing, ya no me conformé con adaptar las recetas al contexto argentino, sino que me propuse incorporarle un análisis crítico para que las acciones de los trabajadores de museos no sean funcionales al sistema neoliberal. A estas alturas nadie, seguro que nadie de los que están presentes, desconoce que los museos no son neutrales, y mi tesis tampoco es neutral. Unas veces de manera explícita, escribiendo en primera persona, y el resto de manera implícita, mi investigación siempre toma partido por un bando, el de los profesionales de museos que apuestan por un mundo más justo. En algún momento en algún momento de la tesis escribo que, como ocurre en las exposiciones de los museos, lo que se mostrará en los siguientes capítulos no puede ser otra cosa que un recorte, una selección de acontecimientos realizada en función del mensaje que se quiere transmitir y que responde a un posicionamiento ideológico concreto. Eso sí, siempre he intentado ser lo más honesto posible. Siempre he sido consciente de que estaba escribiendo un texto científico, no un panfleto, pero escribir en tercera persona o hacer ciencia social no me hizo olvidar que no es posible ni deseable dejar la ideología a un lado. Sobre la metodología, me gustaría hacer un comentario. Y es que desde el principio tuve claro que quería adoptar un modelo de investigación transdisciplinar, porque me parece que es necesario atravesar los límites disciplinarios para lograr un enfoque holístico. Estoy convencido de que no se pueden pensar los museos desvinculados de sus dimensiones social, política y cultural. Desde luego que apostar por la transdisciplinariedad es todo un reto, porque si uno salta en charcos ajenos corre el peligro de resbalar. Lo primero que hice fue
trascender y alejarme del modelo de comunicación de Shannon y Weaver, ese que analiza el proceso identificando al emisor, el receptor, el canal, el código. Por suerte, había tenido relación con 2 cátedras de la carrera de comunicación de la UNT, Teoría de la Comunicación 2 y Cultura y Comunicación. Y yo mismo había estado a cargo de las materias de Fundamentos Teóricos de la Comunicación y Estrategias de Comunicación en la Tecnicatura de Museología. Así que toda esa experiencia me ayudó a entender las ciencias de la comunicación como el conjunto de disciplinas que analizan los fenómenos sociales relacionados con la comunicación, así como los medios que se emplean y el conjunto semiótico que construyen. Me interesaba esta definición porque abre las puertas a la antropología, la sociología, la semiótica o los estudios culturales, todas disciplinas que se ocupan de la cultura. Y a todas esas disciplinas sumé yo personalmente la filosofía, por estar casado con una doctora en filosofía, porque soy miembro de un proyecto de investigación que es de filosofía política y, bueno, me parecía que tenía que estar presente en este conjunto de disciplinas. En cualquier caso, el estado de la cuestión de la tesis se centra en la bibliografía que trata sobre la comunicación en los museos y, en especial, los textos que ofrecen una visión estratégica o global, que es precisamente lo que yo quería aportar. En primer lugar, repasé los textos que estudian la exposición como medio de comunicación, tanto los que analizan su funcionamiento como los que problematizan su naturaleza. Los autores que investigué me ayudaron a formularme preguntas como: ¿las exposiciones se miran, se leen, se sienten? ¿Qué recursos se pueden activar para atenuar ese esquema tan unidireccional que tienen? ¿Quién produce los contenidos y qué contenidos se producen? ¿Es posible que la voz de las exposiciones deje de ser esa entidad falsamente abstracta a la que llamamos museo? Porque el museo así en abstracto, como si fuera un fantasma venido de entre las musas, ese no habla. Por cierto, hablando de la voz de los museos, quería hacer otra pequeña digresión para hacer 2 comentarios sobre los museos como instituciones científicas. Un apartado que tiene bastante peso en mi tesis. El primero es que hay que poner en entredicho la supuesta autoridad científica de los museos. Porque ¿cuántos museos tienen áreas de investigación formalmente constituidas? Aquí en Tucumán, la Casa Histórica y nada más. El Lillo tiene un montón de investigadores, pero son de CONICET y están en un edificio al lado y no hay ningún otro museo en Tucumán que la tenga. Y en un pequeño sondeo no científico que hice con compañeros, en un montón de provincias no hay ningún museo con área de investigación. Sí que hay bastantes museos que tienen especialistas en la disciplina de referencia, aunque no se dediquen a investigar a tiempo completo. Pero también son muchos, entre otros, por ejemplo, el mío, muchos museos que ni siquiera tienen un especialista en la disciplina de referencia. Y en cualquier caso, ¿quién sabe de algún congreso o revista científica que publique trabajos anónimos? Y es que la ciencia no es anónima y es injustificable que alguien firme los textos que comparte en una revista o en un congreso, pero no los que cuelga de una pared o imprime en una cartela en un museo. Y sé que puede resultar muy tentador eso de vestirse con las ropas del museo y que la gente acepte de manera crítica lo que dices, porque lo haces revestido de la autoridad del museo y porque además te apoyas en evidencias materiales. Pero eso no debería ser así. Y el otro comentario es sobre la adscripción de los museos a las disciplinas de referencia. Son varios autores, entre otros Marta Duchovne, los que han denunciado las repercusiones que tiene en el imaginario colectivo el hecho de separar a nuestros antepasados en museos de historia y museos de antropología, dependiendo de su origen. Si eres blanco y liberal, vas a un museo de historia, y si eres un indio salvaje y sin capacidad de evolucionar, te exhiben en uno de antropología. Y por favor, que no se ofendan mis compañeras de museos antropológicos o etnográficos, porque sé que vuestra labor es romper precisamente ese prejuicio, pero la excepción existe porque así se concibieron los 2 museos en origen. Más allá de esto, limitar los objetos a la lectura de un solo tipo de especialista es sumamente limitante y además atenta contra los principios del Museo Integral que se propuso en Chile en el 72. Porque
Los más capacitados para hablar de este cuadro de Spilimbergo son los artistas o los historiadores del arte. ¿No podría hablar también de él un geólogo o un antropólogo? ¿O no tendría algo que contar algún vecino del pueblo, algún albañil o alguien que sepa lo que supone andar trasladando cargas en carreta por un territorio montañoso? ¿Qué es que no hay poetas que aporten su voz? ¿Cuántas lecturas se pueden hacer de cada objeto? Lo que sí que está claro es que los museos no pueden mantener semejante plantilla de especialistas en nómina, pero quizás sería prudente buscar alianzas con esas otras voces para que aporten sus miradas. Bueno, vuelvo al camino. Los textos sobre comunicación en las exposiciones me brindaron perspectivas interesantes, pero por sí mismos no logran dibujar una visión global del museo desde la perspectiva de la comunicación. Así que lo que hice fue cruzar esos textos con los que analizan la gestión de museos y especialmente los que analizan la gestión desde la óptica de la comunicación. Estos últimos, que son básicamente manuales de comunicación estratégica o de marketing, se acercaban bastante a lo que buscaba, pero en mi opinión descuidan la dimensión ideológica y la responsabilidad social de los museos porque solo se centran en satisfacer las demandas del público, sean estas cuales sean. El caso es que ya estaba listo para afrontar los dos objetivos de la investigación. El primer objetivo, que era el de analizar el proceso histórico de conformación del nuevo paradigma y sus características, lo hice partiendo de la definición antropológica de cultura. Esa que la define como el conjunto de formas, modelos o patrones, explícitos o implícitos, a través de los cuales las sociedades regulan el comportamiento de sus miembros y que como tal incluye costumbres, prácticas, normas, códigos de vestimenta, religión, rituales, normas de comportamiento o sistemas de creencias. Y todo eso es reproducido por cada persona del grupo y por cada generación, porque como dice Alejandro Grimson, la comunicación es en la cultura y la cultura es un continuum de hechos comunicativos. En ese sentido, los museos son instituciones eminentemente culturales, puesto que gestionan evidencias materiales e inmateriales de culturas pasadas, pero también porque, como dice García Canclini, activan procesos donde se elabora la significación de las estructuras sociales, se las reproduce y transforma mediante operaciones simbólicas. Y como instituciones culturales que son, solo se puede dar cuenta de la complejidad de su naturaleza y función social analizando el contexto histórico y cultural en el que se insertan. Como el común denominador del nuevo paradigma son las personas, para trazar ese recorrido histórico y analizar cómo fue tomando forma el nuevo paradigma a lo largo del tiempo, establecí 3 variables de análisis. La primera, qué tipo de personas dieron la bienvenida a los museos en cada momento. La segunda, qué relación propiciaron entre los usuarios y el patrimonio. Y la tercera, qué servicios les ofrecieron. En resumen, qué papel se propusieron desempeñar en la sociedad en cada época. Así, a lo largo de los capítulos 4, 5 y 6, muestro cómo las personas, ya sean nombrados pueblo, público, visitante, cliente, comunidad o de otras maneras, siempre estuvieron presentes en la mente de los responsables de los museos. Desde una carta muy temprana que escribió Sir Aston Lever en un diario inglés en 1773, en la que declaraba que estaba harto de la falta de decoro de las clases inferiores que entraban a su museo, es decir, que entraban a su museo las clases inferiores, hasta los museos actuales, que se desviven por hacerse un hueco en la vida de sus comunidades o por atraer a cuanto turista pase por la ciudad, depende de qué museo estemos hablando. Lo cierto es que los museos siempre tuvieron gente dentro de sus salas. Lo que fue cambiando es la relación que propiciaron entre quienes entraban en el museo y el patrimonio. Y esa es justamente, en mi opinión, la clave que diferencia el antiguo del nuevo paradigma. Desde los orígenes hasta hoy, hay museos que abren sus puertas para que las personas se maravillen contemplando el suntuoso patrimonio que custodian y le rindan reverencia. Hay otros que se ponen al servicio del sistema educativo y funcionan como una suerte de libros pop-up para iluminar las mentes de los más jóvenes. Hay museos que exhiben objetos convertidos en fetiches de los que más tarde los visitantes podrán adquirir réplicas en una tienda. Y hay un cuarto grupo de museos que usa el patrimonio como recurso para activar procesos culturales comunitarios. Y como se puede ver en la tesis,
no es posible trazar una línea única de progreso desde el primer hasta el cuarto estadio. De hecho, la prueba es esta, porque son 4 museos, son 4 fotos actuales, o relativamente actuales. Uno de los aportes más valiosos a los que creo que llegué fue mostrar la relación que existe entre los museos y los contextos culturales en los que desenvuelven y la influencia de los profesionales que los gestionan. Sí se puede afirmar, aunque también con muchas salvedades, que con el paso del tiempo se ha ido ensanchando el concepto de museo, porque los museos han ido aumentando su abanico de actividades y servicios. Evidentemente no se puede comparar lo que ofrece un gran museo urbano y un pequeño museo comunitario de una zona rural, y precisamente no porque uno sea mejor que otro. Pero en ambos casos lo seguro es que ofrecen actividades que en el siglo XIX no hubieran tenido cabida. En cualquier caso, lo que determina la adhesión o no al nuevo paradigma no es el número de actividades y servicios que se ofrecen, sino su naturaleza. En el último apartado de la tesis, convoqué a un debate virtual a Andrea Jones, Rebecca Schulman y Nina Simon, que discuten sobre la necesidad o no de implicar el patrimonio en el diseño de programas del museo. Recomiendo su lectura, pues no tengo tiempo para hacerlo ahora. En resumidas cuentas, lo que creo que demostré es que el nuevo paradigma ni es nuevo ni es homogéneo, sino que nos encontramos ante un dispar conjunto de teorías y prácticas con un único denominador común: atraer al público a los museos. Y creo que también queda más o menos claro qué teorías y prácticas aporta el sistema neoliberal y cuáles quienes lo discuten. Para alcanzar el segundo objetivo, debía analizar el museo como sistema de comunicación integral y proponer recursos teóricos para pensar cada una de las áreas del museo dentro del sistema. Para hacerlo, partí de la lógica sistémica de Van Mens, el sistema PRC, que era de comunicación, preservación e investigación, adaptado a un modelo propio, por la que cada área funcional de los museos alimenta y es alimentada por las otras. Y dividí el capítulo en 3 apartados. El primero se dedica a la gestión de colecciones. El segundo brinda recursos para definir la identidad y orientación del área institucional. Y el tercero se ocupa de la definición de las actividades y servicios. Como hice en el repaso histórico, también aquí los recursos teóricos que propongo proceden de distintas ciencias, aunque en este caso, en este capítulo, la protagonista es la antropología. Mi objetivo era demostrar la utilidad de pensar los museos como sistemas de comunicación, o lo que es lo mismo, que las ciencias de la comunicación pueden resultar de gran utilidad para dar sustento teórico a la orientación social de estas instituciones, y que además son un buen antídoto para no caer en el seguimiento irreflexivo de la consigna de seducir al visitante haciendo lo que se divierte y participe como un fin en sí mismo. Las investigaciones no se terminan, se interrumpen, eso me lo dijo Silvia para que cortara, para que acabara ya mi tesis. La que he presentado y la que he escrito en esta tesis se desarrolló durante 5 años, durante los cuales fui evolucionando en mi manera de pensar con el pasar de las lecturas, con las experiencias profesionales y sobre todo con el contacto con colegas de toda Latinoamérica a los que admiro profundamente. Partí de un posicionamiento cercano a las teorías del marketing y la he interrumpido cuando me estoy iniciando en el mundo de la educación en museos. Quizá la estrecha relación que existe entre el concepto de comunicación que he desarrollado en mi tesis y el nuevo paradigma de la educación en museos es una de las limitaciones de esta tesis, pero al mismo tiempo es un interesante camino para futuras investigaciones. Otro camino que se abre en esta tesis es la necesidad de profundizar en modelos de gestión que vinculen las teorías que yo expongo con herramientas para ponerlas en práctica. En cualquier caso, muchas gracias a todos los que me habéis ayudado a construir esta caja de herramientas. Listo. Gracias, Ignacio. ¿Puedes dejar de compartir? Sí. Bueno, muy bien, Ignacio. Bueno, el momento de los comentarios, preguntas del jurado. No la veo a Patricia ahí con la cámara. Ahí está. Bueno, colegas, ¿quién quiere comenzar? Podríamos dar la palabra a la que está más lejos, María Marta Reca.
Está silenciada el micrófono. Ahí está. Ahí está. Realmente encantada de hacer un comentario, porque ha sido excelente la presentación de Ignacio, ya te trato así, ¿no? Como si fuéramos viejos conocidos. El despliegue de la presentación confirma la coherencia interna muy sólida que la tesis tiene, en su escrito, en su forma de presentación, en sus relaciones entre los capítulos, entre los autores y entre los marcos conceptuales que van buscando puntos de sutura y puntos de diferencias con un alto compromiso con tu trabajo. Eso se ve claramente en el escrito y es un placer confirmarlo en tu presentación. Es una tesis que no tiene grietas, que tiene expectativas, y eso es para hacerle a un cierre, un punto, como recién vos expresaste, ¿no? Que nunca es un final, sino que es un nuevo punto de partida. Es absolutamente coherente y tú te involucras en tu trabajo con compromiso y justeza, ¿no? No es menor. Evidentemente, la formación en comunicación, a pesar de los, vamos a ponerlo entre comillas, pequeños reproches, o algunos de los reproches que se hacen al marketing, evidentemente también a su vez construido como una plataforma para despegar, ¿no es cierto? Y en ese sentido, tu llegada a la antropología, a la semiótica, a los estudios culturales y a lo que se llama el nuevo paradigma, en ese recorrido histórico, pero histórico, epistemológico y político que planteas en tu tesis, es, digamos, un recorrido lúcido, muy lúcido, y muy atractivo incluso además para el lector. Así que yo no tengo más que palabras de ponderación, sinceramente. Tu tesis tiene mucho nivel y está reflejado, es claro. Sos en ese sentido muy fiel a tu formación como comunicador. Sos un excelente comunicador. Lo acabas de confirmar, ¿no es cierto? Hay un punto que yo puse en el dictamen, pero tiene solamente un carácter de sugerencia. Lo puse claramente como una sugerencia, a veces porque uno justamente se ve muy motivado con lo que está leyendo, ¿no? Es decir, no hay sugerencias que no tienen lo claro, porque hay dos formas de hacer sugerencias, con un sentido crítico y con un sentido productivo, ¿no es cierto? Y entonces, en el dictamen, brevemente yo sugiero la problematización de lo que se viene, ¿no? La problematización de la situación de encuentro, seguramente desde el punto de vista de mi formación como antropóloga. Tenemos que estar alertas, podríamos decir, todos los que estamos seducidos por el nuevo paradigma, fuertemente seducidos por el nuevo paradigma, no de forma acrítica, ¿no? Sino en la euforia, en la buena euforia, digo yo, de la fascinación de cambiar las cosas y de construir algo nuevo. Siempre tenemos que estar alertas de que no se constituya en un nuevo modelo que termine clausurando posibilidades críticas, que es un proceso que generalmente sucede con las construcciones paradigmáticas, ¿no? Se instalan, en algún momento otra vez hay que romper ese esquema desde el cual uno viene trabajando. En ese sentido, yo sugería la problematización de lo que se viene en términos de
vamos a decirlo en un sentido muy amplio en relación con los otros, ¿no es cierto? Público, comunidades, etc. Así que, Ignacio, felicitarte por mi parte. No tengo preguntas, has sido muy elocuente, tenía esta sugerencia y ha sido un placer escucharte y confirmo, como digo al principio, lo que tu tesis en el escrito refleja. Bueno, gracias. Muchas gracias. Bueno, María Luján, ¿seguimos con las María Marta? Bien. ¿Me escuchan bien ahí? Perfecto. Bueno, Ignacio, coincido plenamente con mi tocaya, María Marta, en la valoración. En primer lugar, quiero destacar la escritura, ¿no? El nivel que sin perder densidad teórica y complejidad, es una escritura llana, muy seductora, y es un placer leerte, y eso también se ha visto en la exposición hoy, ¿no? Es un placer escucharte, leerte, esa llegada que tenés. Bueno, eso para agradecerte porque no es frecuente en las tesis. En segundo lugar, valorar también este modelo de investigación transdisciplinar, ¿no? Esta cuestión que vos haces tanto hincapié en la cuestión del diálogo y cómo pones el diálogo en diálogo, las teorías de la comunicación, la semiótica, los estudios culturales, la antropología, la sociología, el marketing, desde esta perspectiva transdisciplinar de una forma tan equilibrada. En segundo lugar, y creo que es lo más valioso de la tesis, es que no se queda en una investigación teórica que es tan profunda. Me ha gustado particularmente toda esa genealogía de lo que son los museos a través de la historia, sino este posicionamiento ideológico y político, esa lectura de los museos en tanto posibilidad de implicancia y compromiso social. Creo que es lo más valioso, ese posicionamiento político, ideológico y la apuesta a otro paradigma de museo. Hermoso, no tengo observaciones porque realmente la tesis es completa, pero se me ocurría preguntarte en relación a esta investigación, a esta propuesta que tenés, ¿cómo se vincula esto con el ámbito laboral tuyo? O sea, si en algún momento en tu trabajo en los museos has podido plantear un cambio de paradigma, si ves la posibilidad, si esto ha ofrecido resistencia, ¿cómo vivís desde el ámbito laboral la posibilidad de un cambio de paradigma en los museos? Bueno, ahí hay dos dimensiones, la que depende de uno, ahí están porque uno están las ideas que tengo y las posibilidades prácticas o las habilidades y capacidades personales. Muchas veces he dicho, sobre todo en estos meses de cuarentena, y he discutido o lo he conversado con algunas personas, colegas, que mi impresión es que para ser profesional de museos en el siglo XXI tienes que tener una titulación en trabajo social. Y yo no soy trabajador social. Yo vengo de la teoría y de la computadora, y hago mis mejores esfuerzos, pero yo no puedo salir a las villas a traer a gente al museo, no sirvo para eso. En algunos casos me han dicho, incluso gente que trabaja en museos que tiene una fuerte orientación social, en la defensa en algún momento digo que me quedé en las inmediaciones de Bahía Blanca porque yo estoy muy lejos de lo que hacen, por ejemplo, en esos museos o en otros muchos museos de Buenos Aires, Rosario, Córdoba o aquí en Tucumán. Pero algunos de ellos me han dicho, es que tu labor es muy importante porque tú pones en negro sobre blanco lo que otros trabajamos en el día a día,
y hacen falta equipos. O sea, que lo que necesitas es alguien que haga eso que tú no puedes hacer, no puedes pretender estar en las dos cosas. Dentro de lo que está en mi mano hacer, y en mis capacidades, el año que estuve en la Casa Histórica, hicimos unas ediciones de La Pieza del Mes. La idea que yo propuse, que no cuajó, era intentar bascular un poco y que el museo no sea el que reconstruye lo que pasó entre 1806 y el 16, sino que hable de los conceptos de soberanía, independencia y ciudadanía. Porque es el ejemplo de la persona que quiere hablar con otras personas. Si quiero invitaros a discutir el peso específico que tuvieron las invasiones inglesas en el desarrollo de la independencia, no va a poder hablar conmigo nadie que no sea historiador. Pero todo el mundo sabe si se gana o pierde soberanía e independencia en las decisiones del día a día. Y que cocinar unas cosas u otras o estar a favor de ese cuestionamiento, que hay un debate también en la tesis sobre los antropólogos postnacionales y postmodernos que dicen que todo es mixtura, hibridación y que las identidades están ya como superadas, y los que dicen, no, perdóname, los pueblos originarios, por ejemplo, no pueden andar en cuestionamientos porque la identidad es algo que depende, o sea, su supervivencia depende de una identidad. Bueno, eso lo hice en el museo, en la Casa Histórica. Intenté operar ese cambio, de hablar de cosas de las que puede hablar cualquier persona y que no dejen de ser el meollo de la misión del museo. Y en el que estoy ahora hay una carpeta que se llama, yo que manejo el Facebook, entre otras cosas, que se llama Objetos que cuentan historias, que es precisamente... Entonces es un juego un poco esquizofrénico, porque yo hago un poco de todo. Hago de la necesidad virtud, y como no hay historiadores en el museo, y a mí me gustan los estudios culturales, esto que predico en la tesis es lo que hago en la comunicación del museo, y es decir, este farol de ferrocarril nos habla de un modelo económico agroexportador, también habla de una crisis, también habla de la identidad de un pueblo, también habla de desplegar todo un abanico de posibles historias que cuentan los objetos. O desnaturalizar cosas. Haya habido algunos embates frontales al pensamiento tucumano, por lo menos el más conservador, con una entrada que además, bueno, en la que decía, basta ya de hablar del mártir de Metán, porque ¿por qué Marco Avellaneda es mártir y Alejandro y otro es un caudillo que merecía ser degollado o tiroteado? Y entonces hay una publicación en la que digo que el mártir de Metán es una construcción histórica liberal que tiene lugar en la primera década del siglo XX, cuando ese cuadro que está en el museo se pinta como una suerte de mártir de la causa unitario liberal, que entonces no es un retrato, es un cuadro religioso que presidía la legislatura de Tucumán. Eso me costó algún comentario de gente que vigila diciendo, no sé por qué tienes que estar diciendo estas cosas, pero bueno, hay precariedades laborales, hay riesgos, hay cálculos, hay capacidades e incapacidades, pero procuro que en mi práctica esté presente el diálogo, la desnaturalización y este juego de saberes. Bien. Bueno, muchas gracias nuevamente y te felicito. Ha sido un placer leerte y un placer charlar con vos ahora. Bueno, gracias, María. Gracias, María Marta. Patricia. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que han planteado mis compañeras de este trabajo de leer y pensar la tesis. Ha sido un placer leerlo. Con Ignacio hemos trabajado muy poco tiempo porque después hubo un cambio en la dirección. Y cuando se acabe esta cuarentena podemos sentarnos a tomar varios cafés porque toda la tesis está llena de anotaciones. Soy de los herejes que escriben los libros y de preguntas, y sobre todo mi experiencia está basada, bueno, yo tengo una formación de historiadora, así que he leído con mucho placer todo el hilo histórico de la construcción de
que ha utilizado Ignacio como herramienta para explicar, bueno, eso es la historia, ¿no? Buscar una explicación en una genealogía, la historia de los museos, el nuevo paradigma, y también lo interesante del trabajo es que ha historizado todas las disciplinas que considera importantes para analizar el fenómeno museo. Estoy totalmente de acuerdo en lo que han planteado mis colegas que son más teóricas y que vienen desde otras disciplinas, y eso ha quedado muy claro que Ignacio se ha movido con mucha ductilidad en todos estos saberes diferentes. Pero también lo importante de la tesis es que, y que además hago una recomendación de lectura a todos los que están haciendo la maestría y todos los que quieren comprender ese fenómeno abstracto que es el museo, si es que existe el museo, y es que todos esos problemas, miradas que ha ido planteando Ignacio al incorporar cada una de las teorizaciones de las distintas disciplinas, están presentes en la práctica, están presentes en las decisiones cotidianas de lo que se va a hacer en un museo. Y todos los que hemos trabajado en museos sabemos que eso está presente, y esa discusión se enriquece si cada museo cuenta con especialistas o personas que amplían su mirada de su especialidad, si son conservadores, si son educadores, si son científicos, inclusive si son administradores, y que cada proceso de decisión en cualquier acto en la vida de un museo, cualquiera, desde el horario de apertura, de qué servicios se brindan, a ver, podemos hacer un abanico y tomarlo de lo que está claramente expuesto en la tesis. Cada proceso de decisión es el resultado de discusiones que incorporan, consciente o inconscientemente, todas estas miradas, todas estas herencias culturales, y que no son fáciles. Yo tengo, a ver, todos estos días estaba discutiendo conmigo misma a ver qué iba a decir en este lugar de lectora de la tesis de Ignacio, y creo que tu presentación, lo que has dicho ahora, debería ser incorporada porque no está en la tesis. Así, creo que pensar cómo presentar la tesis te ha permitido redondear algunas cosas que no están en la conclusión, por ejemplo. Estoy de acuerdo y lo he visto, yo creo que lo has leído en mi informe, que tu tesis es el resultado de tus propias experiencias y está claro, aparece en la lectura. Lo más importante en el contexto de la maestría es que hayamos tenido una primera tesis de Laura Moya, que tiene un proyecto de aplicación de la museología, y esta segunda tesis que es profundamente teórica. Yo creo con vos que, a ver, tengo la percepción de que tu tesis habla del poder. Haces una discusión permanente con el neoliberalismo, buscas, y esto es como mi lectura, ¿no? Es la búsqueda de una respuesta, de una institución que sea útil a la comunidad sin caer en las redes del neoliberalismo. Tengo como ideas que atraviesan todos los temas, y por ejemplo la idea del poder. Citás a Foucault, el poder se ejerce, pero también el poder está repartido. Y en los museos, todos los procesos de decisión están repartidos. Y yo también he puesto en mi informe, porque además mi informe tómalo como algo, como una obligación puntual de concretar una idea, pero la idea de poner en el área de comunicación el poder tiene también que tener la claridad de que esa decisión resulta de una discusión interna hacia el museo
qué es en sí un sistema de poder. Entonces, a ver, esto es una idea, junto con otras miles que tengo, que alguna vez hablaremos, Ignacio, y que lo más importante es que todos los que están haciendo la maestría y los que quieren trabajar en museos o vincularse con museos, tienen que saber y comprender que lo que se ve en los museos es el proceso de un largo trabajo, de muchas discusiones y en la mayoría de los casos de lo posible. Y tu tesis ayuda a comprender esos procesos. La verdad que ha sido un placer leerla y creo que los que hemos trabajado en la generación desde el primer momento de crear esta maestría, y la idea es que atraer a profesionales formados en otras disciplinas para que esos saberes se vuelquen en la práctica real y la construcción de los museos, con esta idea que compartimos todos de un vínculo con la sociedad y ser productivos para la sociedad. Creo que tu tesis, que seguramente va a ser acompañada por la de otros compañeros que también tienen una formación así, justifica todo el trabajo desde el principio en el Ateneo con Cecilia, Eduardo, Lilian, y la verdad es que me siento muy, muy feliz y te felicito y te agradezco. Gracias. Gracias, Patricia. Yo quisiera pedirle si Laura, que ha acompañado como representante de la Comisión de Supervisión todo el proceso de la tesis, quiere darnos su comentario u opinión. Sí, quiero hacer un comentario y decir un par de cosas, ¿no? En primer lugar, tengo dos reflexiones. La primera es que durante todo el acompañamiento que hemos hecho de esta tesis, se ha destacado siempre una actitud de Ignacio de aceptación, de mucha humildad frente a las sugerencias, a las observaciones o a los cuestionamientos que en determinados momentos uno le hace, si bien él sabía del tema mucho más que nosotros, porque lo estaba trabajando y estudiando en profundidad. Entonces, valorar esa actitud de aceptación y de modificar y de esa energía que él tiene para hacerlo. Otra reflexión que surge de esta anécdota de su abuelo peleando ahí en medio de la barbarie franquista para instaurar una especie de espacio de emancipación, una voluntad de libertad ahí donde no la había, y este hombre luchando, de algún modo constituye una genealogía o un eslabón que se viene a continuar, no digo a cerrar, porque se continúa en la tesis de Ignacio. Y a raíz de esta continuidad, bueno, tengo una pregunta para hacerle que tiene que ver con estas futuras investigaciones a las que él ha hecho referencia al final de su exposición, que se abren a partir de este trabajo y en relación a los modelos de gestión que ha mencionado, y también vinculándolo con lo que María Marta Reca dijo, esta problematización de lo que se viene, que me pareció así un concepto que resumía, ¿no? La importancia del trabajo de la tesis y lo por venir, lo que viene para adelante. Entonces quería preguntarle a Ignacio en qué estaba pensando como futura investigación con esta cosa, por curiosidad sobre todo, ¿no? Con esta cuestión de los modelos de gestión me ha llamado muchísimo la atención. Antes de que me contestes, quiero decirte que ha sido un placer acompañarte en todo este proceso porque he aprendido mucho y eso se valora. Y quiero, antes de que me conteste Ignacio, también hacer un reconocimiento a la directora, a Silvia, darle las gracias por haberme convocado y porque supo ella conducir
con bastante efectividad, con mucha eficacia académica esta investigación. Bueno, ese es el comentario. Bueno, esto es como preguntarle a un novelista que acaba de sacar un libro ¿de qué va tu próximo? Sí, tal cual. Tal cual. No lo sé. Bueno, no, primero muchas gracias a ti. Recuerdo que yo, el repaso histórico, que ha acabado siendo no solo el centro geográfico de la tesis, porque son los capítulos 4, 5 y 6, sino además lo que más habéis ponderado, esa iba a ser la introducción de mi tesis. Mi primera tesis era 6 tesis en una, porque ese repaso histórico, que tiene como 60 páginas, iba a ser el capítulo 1, iba a ser como una contextualización a la que iba a seguir toda una elaboración de lo del marketing y otras cosas, y luego era, el subtítulo de la tesis cambió, antes era Aplicación a la Casa Histórica de la Independencia, que iban a ser como otras 100 páginas más, porque era una especie de aplicación simulada de todo el modelo de 200 páginas anteriores a la Casa Histórica. Me llevó como 8 meses, creo, escribir esos 3 capítulos. Le dije a Silvia, este es mi capítulo número 1, y me dijo, este no es tu capítulo 1. Se tiene que desmontar en 3 capítulos. Así lo hice, y la primera reunión que tuve con Constanza y contigo, tú me dijiste, en realidad esta es tu tesis, tus 3 capítulos ya están, no sé qué. No hacía falta ser humildes para aceptar sugerencias, sino mínimamente inteligente, para darse cuenta de que alguien como tú me había ayudado a encauzar esto. No debes agradecerme por la humildad, sino yo a ti por la clarividencia. No sé sobre qué voy a escribir. Siempre nos reímos, mi mujer y yo, porque ella, que es tucumana, es especialista en ilustración francesa, una gran defensora de la modernidad, y hay algún comentario en la tesis sobre la modernidad, en defensa de la modernidad, porque está muy de moda vapulearla y decir que llevemos a la hoguera a los modernos, y a mi mujer se le erizan los pelos. Y entonces me dijo, tú no vas a hacer lo mismo en tu tesis si quieres seguir viviendo conmigo. Y de hecho lo comenté, por ahí está Celina Hafford, ella me invitó el año pasado a una mesa para hablar de museos, y también aproveché para hacerlo. Los ilustrados no son rescatables, son unas poquitas décadas de poder contrahegemónico, y la modernidad no es solo el liberalismo imperialista, sino también esta generación. Ella y mis otros compañeros y compañeras del proyecto de investigación conciben la comunidad como algo que es pre-político. Una comunidad y sociedad no son lo mismo, y la comunidad en filosofía política alude a algo como pre-político o pre-social, o no sé muy bien cómo es, tengo que preguntarles. Probablemente vaya por ahí, porque me parece que igual que ahora ya nadie dice actividad de público general, cuando alguien escucha para público general, los museólogos así comprometidos se rebelan. Bueno, ahora la palabra comunidad está tan en la boca de la gente que empieza a ser un riesgo. Así que probablemente haga algún texto sobre comunidad versus sociedad, desde la filosofía política, y ya me meteré en algún charco, supongo. Y luego quiero seguir con el nuevo paradigma de la educación, a ver qué nuevas perspectivas me ofrece. Muy bien. Muchas gracias, Ignacio. Gracias, Laura. Felicitaciones. Como bien lo dijo Ignacio, no le pudo haber tocado mejor directora que Silvia. Así que yo quisiera pedirle a Silvia si nos puede hacer algún comentario como directora de esta hermosa tesis. La verdad que esto de mejor directora, Ignacio, es como mucho. Y no tengo un peso, te aviso. A lo sumo te puedo regalar un libro. Pero sí es cierto que no pude haber tenido mejor tesista. Ha sido un placer acompañarlo en todo este tiempo. La sensación que yo he tenido más de una vez ha sido, ¿vieron cuando uno ve en esos documentales
cómo se va abriendo una flor desde el capullito hasta que está en su plenitud. Bueno, un poco esto ha sido verlo, Ignacio, transitar este camino, como ver abrir un capullo hasta su plenitud. Y solemos reírnos cuando nos encontramos de una de las primeras veces que hablamos de la tesis a todos. Ignacio dijo: yo no quiero saber nada con política, porque yo soy apolítico. Y yo dije, bueno, vos ves. Ignacio, ¿estás hablando de ideología? No, ideología nada, política nada. Y el resultado final, ya ven ustedes, es esto. Creo que un poco a eso también aludía Ignacio cuando decía que él había ido cambiando también de perspectiva a lo largo de los años. Por lo demás, el resto ya lo han dicho todos ustedes. Y yo les agradezco, especialmente les agradezco a María Laura y a Constanza, que no sé si está presente, el acompañamiento, la buena disposición, siempre, para reunirnos, para hacer producir los informes y sobre todo para leerlo. Y a esta altura de mi vida ya he visto muchos miembros de comisiones de seguimiento que no leen las tesis. María Laura y Constanza no solamente lo han leído, sino cada vez que ha hecho falta, sino que además lo han hecho con mucho cuidado, con mucho detenimiento, con mucha atención, y el resultado ha sido siempre sugerencias muy útiles para Ignacio. Eso les agradezco. Gracias, Silvia. Y bueno, para cerrar esta serie de palabras y opiniones, siempre me gusta escuchar la opinión de los directores o la directora de la carrera, pero justo veo que apagó su cámara Lilian, no sé si seguirá ahí. Si nos quisiera cerrar estas palabras, Lilian, como directora de esta maestría. Sí, la verdad que bueno, es como mucha emoción estas dos tesis en digamos, desarrollo precipitado de ambas defensas, que bueno, que para nosotros desde la maestría es una alegría enorme, la verdad, y además teniendo en cuenta la calidad de las dos tesis escuchadas, sobre todo la de, digamos, ahora en este momento que me toca estar acá con Ignacio. Quiero felicitarte, Ignacio. Ha sido es un gusto tenerte en la maestría, como alumno de la maestría. Creo que bueno, que sobran las palabras. Vos ya tenés tu trayectoria dentro de la teoría de la museología acá en Tucumán. Y bueno, decirte que la maestría, a pesar de que vos ya a partir de ahora vas a ser un egresado de la maestría, decirte, como también le dijimos a Laura en su momento, que puede contar con la maestría como apoyo para cualquier situación o cualquier instancia de tu desarrollo profesional a partir de ahora, que estamos nosotros, porque la verdad que entre los objetivos de la maestría era formarlos a ustedes, contribuir en la formación de ustedes, porque ustedes ya son profesionales, han entrado profesionales a la maestría, así que es solamente contribuir, aportar desde algunos aspectos, que espero que haya sido así en tu caso, que creo que lo es. Y bueno, decirte, te deseo lo mejor, te deseamos desde la maestría lo mejor, y que va a ser, junto con la tesis de Laura, vamos a empezar a hacer como una biblioteca de tesis. Ahora a fin de año vamos a habilitar eso, un drive con las tesis para que estén a consulta de todos los maestrandos, ¿no? Y de la gente que esté interesada. Así que bueno, desde ya te comprometo a que nos dejes una copia a la maestría. Así que bueno, felicitaciones, Ignacio, felicitaciones. Bueno, Ignacio, ¿querés cerrar con algunas palabras?
No, bueno, no sé, no, ya... No es obligación, ¿no? Sí, no, siempre se me han dado mal estas cosas, así que... No, bueno, agradecía a Silvia no solo por el trabajo de dirección, sino por cómo es como persona, a Constanza, a María Laura, a la conexión cordobesa, que es como llamo yo, a Mónica Gorgas, Celina Jafford, Marge Fernández y Mirta Bonín. Bueno, a todos los colegas, que ya lo he dicho, una de las cosas mejores de trabajar en los museos es haber tenido la oportunidad de conocer a toda la gente que conozco, que son un ejemplo humano. Bueno, no, a todos, nada más, no tengo más que decir. Bueno, y ahora sí pedirle gracias Ignacio, y ahora sí pedirle a todos los presentes que prendamos las cámaras y los micrófonos. Creo que se merece Ignacio un fuerte aplauso y que nos vea a todos, les vea las caras a todos los amigos que eran nombrados. Felicitaciones, Ignacio. Felicitaciones, magnífico, Ignacio. Felicitaciones. Muchas felicidades. Muchísimas felicidades. Felicitaciones, Ignacio. Felicidades, felicitaciones. 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 Saludos al viejo Ignacio de Madrid. Felicitaciones a Cintia también, que debe haber sido un apoyo muy importante, que también se merece. Sí, por allá anda. Bueno, como le decía a los presentes, tanto los que están viendo la tesis por YouTube como ahora por aquí por Zoom, vamos a cortar un ratito la transmisión y a los que están en Zoom lo vamos a pasar a sala de espera, pero no se vayan, son 10 minutos que el jurado va a hacer en forma privada el acta, después lo volvemos a conectar. Y los que estén en YouTube, estén atentos porque tienen que volver a ingresar a la conexión para escuchar el acta, ¿sí? Son 10 minutitos nomás que nos esperan. Muy bien. Muy bien. Sí. Había 50 personas. 40 en el... Había puesto como presupuesto. Bueno, ya estamos esperando que se conecte la transmisión a YouTube. Si quieren prender las cámaras, no hay problema, mejor así Ignacio los vaya viendo mientras leemos el acta. Ya este momento donde estamos más tranquilos y es bueno que él vaya viendo las caras amigas, así que tranquilamente pueden prender las cámaras a todos, invitamos a que prendan las cámaras. ¿Estás cantando? Sí, claro. Estamos terminando de admitir a la gente, un segundito. ¿Dónde están los niños, Ignacio? ¿Están durmiendo? Duermen, sí, pues por suerte se levantan como a las 10:30. Bien. Te han dado tiempo. Bueno, ahí sí le voy a pedir que silenciemos los... ¿Ignacio están durmiendo? Sí, pues por suerte se levantan como a las 10:30. Te han dado tiempo. Sí le voy a pedir a los presentes que silencien un poquito los micrófonos. Porque hay un retorno ahí de YouTube de algunos. Ahí sí le voy a pedir que silenciemos los... Sí, pues por suerte se levantan como a las 10:30.
Sí, le voy a pedir a los presentes que silencien un poquito los micrófonos, porque hay un retorno ahí de YouTube de algunos. Ahí sí le voy a pedir que silencien. Sí, le voy a pedir a los presentes que silencien un poquito los micrófonos. Hay un retorno ahí de YouTube de algunos. Ahí sí le voy a pedir. Bueno, ¿me escucha bien? ¿Se me escucha? Todo en silencio el micrófono, así que no sé si me están escuchando bien. Con la cara me puede decir que sí. Se escucha bien, Pablo. Bueno, como dijimos, la parte académica finaliza con la lectura del acta. Antes que nada, bueno, agradecerle a todos los presentes, especialmente aquí al jurado y a Laura, que han estado acompañando en todo este proceso. Y bueno, en mi nombre, de toda la Secretaría, felicitarlo a Ignacio porque ha sido, la verdad, una hermosa defensa. Como alguien dijo del jurado, un excelente comunicador. A mí que me toca escuchar todas las defensas de tesis de todas las carreras, esta es una de las tesis que honestamente tengo ganas de leerla ahora. Así que me ha picado el bichito después de escuchar la exposición de Ignacio, lo que indica que es un buen comunicador. Yo que soy geólogo de otro mundo, tengo ganas de ponerme a leer la tesis. Bueno, acta número 21 del 2020, defensa de tesis de maestría. En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a los 17 días del mes de noviembre del año 2020, siendo las 8:30 horas, bajo modalidad virtual, se constituye el tribunal examinador designado oportunamente para dictaminar en el trabajo de tesis de maestría formulado por el licenciado Ignacio Fernández del Amo López, conducente a la obtención de grado académico superior de magíster en museología. El trabajo de tesis, elaborado por el licenciado Ignacio Fernández del Amo López, bajo la dirección de la doctora Silvia Estela Giraudo, está referido al tema El museo como sistema de comunicación integral, herramientas para pensar los museos en el contexto de un nuevo paradigma. Fue desarrollada en exposición oral y pública ante los miembros del Tribunal Examinador, doctora María Marta Reca, doctora María Marta Luján y magíster Patricia Inés Fernández Murga, quienes formulan sus conceptos sobre la trascendencia académica de la tesis elaborada. El maestrando Ignacio Fernández del Amo López realiza un trabajo interdisciplinario en el que se destaca la articulación teórica de diferentes áreas como la museología, la comunicación y la gestión de museos. Propone y analiza una definición de museo como un sistema de comunicación integral. Su recorrido conceptual y la consulta de diversos autores pone de manifiesto un profundo conocimiento del tema. Adopta una clara adhesión a las nuevas perspectivas de la museología crítica, haciendo hincapié en la función política del museo y su compromiso social. Durante la instancia de la defensa, su presentación ha sido condensada con gran claridad expositiva, dando cuenta de los puntos más sobresalientes y confirmando la coherencia y calidad de su trabajo. La exposición incorpora una reflexión sobre el propio proceso de elaboración de la tesis y deja abierta nuevas líneas de investigación. Se deja expresa constancia de la participación de la doctora María Laura de Arriba en su condición de miembro de la Comisión de Supervisión, en un todo de acuerdo a lo establecido en el artículo número 10.7 del reglamento vigente. Atento a lo expuesto, los miembros del Tribunal Examinador, por unanimidad de criterio, otorgan a la presente tesis de maestría la calificación de 10 y se recomienda su publicación.
No habiendo para más, se labra la presente acta en 2 ejemplares del mismo tenor a los efectos académicos y administrativos que correspondieren. Firman doctora María Marta Reca, doctora María Marta Luján y magíster Patricia Inés Fernández Murga. Bueno, felicitaciones, flamante magíster en museología. Y ahora sí pedir a los presentes que por favor activen sus micrófonos, las cámaras, y les volvamos a dar un fuerte aplauso a Ignacio. ¡Felicidades, Ignacio! Ignacio. Muchas felicidades, compañero. Felicidades, Ignacio. Muchas felicidades. Muchas felicidades. Felicidades. Ha tildado Ignacio, no sé si fue, ahí está. Ahí está, sí. Muchas gracias a todos, la verdad, estoy muy contento de que todos me acompañen. Y nada, a seguir. A seguir. A seguir. Fantástico, felicitaciones. Ya pasó lo peor. Respira hondo, al fin llegó. ¡Felicidades! Ignacio, grande, magíster. Bien. Gracias. Un placer tenerte, compañero, y en Tucumán. Bueno. Se llama tucumano que madrileño. Bueno, Ignacio, y a los presentes, un segundito. Yo simplemente como secretario, bueno, reiterarle la felicitación y el agradecimiento a todos. Yo formalmente cierro el acta en este momento, cierro el trámite académico, corto la transmisión en YouTube, pero dejo abierta la sesión para que sigan conversando tranquilamente con Ignacio, felicitándolo. No hay ningún problema, yo simplemente la parte académica la finalizo aquí. Así que bueno, felicitaciones Ignacio y pueden seguir conversando en la sesión abierta sin ningún tipo de problema. Saludos a todos.